Y después, por supuesto, los 30.000, vieron que a eso me quería referir, ¿no? Los 30.000, los desaparecidos, y también las madres y las abuelas, que de alguna manera, yo creo que sin la lucha de ustedes, no estaríamos discutiendo el número, estaríamos discutiendo la existencia de ese proceso nefasto y de esas muertes. Así que esto que hicieron, decía Erenia, como simples madres que hacen lo que hay que hacer con el instinto maternal, ¿no? Al haber perdido hijos e hijas, salieron a la calle, salieron a buscarlos y a buscarlas y a luchar por ellos, pero permitime hacer una aclaración. No es simplemente instinto maternal, porque esto que contabas recién de las madres también, que fueron víctimas de la dictadura por el solo hecho de ser madres y que muestran también que no era una dictadura, lo dijo Cristina el otro día, que el problema obviamente que muestran es la lucha armada, pero si estaban dispuestos a asesinar, a torturar, a desaparecer también a madres que buscaban a sus hijos e hijas, nos damos cuenta de que esa crueldad tenía un alcance y un objetivo mucho mayor, ¿no?, que aquellos militantes que estaban comprometidos de esa manera, porque se llevaron también representantes sindicales, obreros, obreras, estudiantes, que no habían portado nunca un fusil, lo que no le quita valor ni es un juicio acerca de unos y otros, simplemente de que esa dictadura tenía como objetivo acallar a todas las voces que intentaron impedir que se llevara adelante un plan de exterminio de la militancia y un plan de exterminio de los derechos del pueblo. Y es importante marcarlo también porque tenemos 40 años de democracia, estamos en democracia, pero hay un tema al que se lo llama de muchas maneras distintas, a veces se lo refiere como calidad de esa democracia. Es decir, hay democracia, sí hay democracia, pero hay democracia de distintas calidades. ¿Qué quiere decir que hay democracia de distintas calidades? Y bueno, que básicamente la libertad de expresión, la libertad de reclamar, la libertad de organizarse, la libertad de militar, la libertad también de defender y representar los derechos de las mayorías, a veces están atacados aún bajo la democracia. Así que eso creo que es una reflexión a 40 años del golpe militar del 76, ¿no? Que uno puede tener una democracia, pero una democracia que empieza a estar teñida de dificultades para llevar adelante aún la representación política. Se trata de eso, de la representación política. Por eso creo que este 24 de marzo llegamos a una democracia limitada, restringida, de baja calidad. Llegamos a una democracia de baja calidad porque estamos en un año electoral, pero en un año electoral donde ya no es que pretenden, o no es simplemente que a través de mecanismos e instrumentos del poder, como son los medios de comunicación, que son empresas finalmente, o como puede ser sectores corporativos de poderes del mismo Estado, como es el caso del Partido Judicial, sino que además se han atrevido este año a condenar a Cristina. Ayer estábamos reunidos en el Centro Cultural Néstor Kirchner, rodeados de juristas, rodeados de expertos internacionales, también de expresidentes, de figuras intachables de nuestro continente y más allá, donde quedó en claro, a través de lecturas muy precisas y muy profundas, lo que todos los que no somos especialistas, Julio, en temas judiciales ya sabíamos, pero que lo diga Baltasar Garzón, que lo diga Rodríguez Zapatero, y bueno, le da, si ustedes quieren, simplemente una confirmación a lo que todos sabíamos, que es que la condena a Cristina es una condena absolutamente infundada. Que no hay ninguna duda de la inocencia de Cristina
y con esos fallos judiciales a veces que se pasan en hojas, ¿no? En miles de hojas, y hay como una proporcionalidad inversa entre la cantidad de hojas y la ausencia absoluta de argumentos, ¿no? Es como que necesitaron hablar de toneladas de pruebas o miles de hojas para no decir nada porque no tenían una sola prueba. El objetivo era, de una forma o de otra, a través de 1000 instrumentos burocráticos o judiciales, llegar a la condena a la que finalmente llegaron. Y me parece que es importante reflexionar. Este año es un año realmente donde nos tomó la infamia, ¿no? Donde por cadena nacional de medios de comunicación privados, porteños y macristas, se pasaron diciendo y repitiendo que aparentemente había algún argumento para condenar a Cristina, pero todos sabemos que todos esos fueron subterfugios, fueron inventos, instrumentaciones para llegar a la condena. Y llegaron a la condena, y es de una gravedad inédita. Llegaron a una condena que es una condena a prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Claro que esto es una cuestión de derechos humanos, porque si uno hace un poco de historia, del golpe de Estado del 76, y bueno, hubo antecedentes, prolegómenos, hubo un proceso previo al proceso militar que llevó al golpe de Estado del 76, y tuvo que ver precisamente con proscripciones. El golpe de Estado del 76 viene a interrumpir el mandato que estaba continuando la vicepresidenta en ese entonces, el que entonces había sido presidente, después de 18 años de estar proscripto. Perón y el peronismo. O sea que ese golpe en realidad se venía pergeñando, se venía construyendo, se venía armando, y también tuvo diferentes manifestaciones, lo llamaron en algún momento dicta blanda, tuvo diferentes nombres, pero siempre lo que estaba ahí presente era un proyecto económico y un proyecto de país. Porque estas cosas tienen móviles y tienen objetivos. Y esta condena a Cristina tiene el mismo objetivo. Por eso está bien, como decían antes, eran golpes militares y ahora aparece a través del lawfare, a través del partido judicial y el partido militar. Estos paralelismos sirven. Por supuesto que toda comparación es odiosa, por supuesto que nunca, aunque la historia uno pueda decir que es cíclica o circular y que se repita, nunca se repite de la misma forma, y es imposible comparar nada con el horror de lo que fue la dictadura más atroz que tengamos memoria. Pero hay que saber sentir, hay que saber detectar, hay que saber oler cuando las cosas empiezan a tener sabor, gusto y aroma podrido. Y que un grupo de jueces, fiscales, un grupo de medios, se hayan animado a, sin ninguna prueba y sin ningún fundamento, firmar una condena. Y bueno, es un llamado grande de atención, ¿no? Porque la última vez que en el país a líderes del campo popular, a representantes de los anhelos, los sueños, por supuesto que los intereses y las luchas de millones de personas fueron perseguidos, prohibidos, terminaron exiliados algunos, muertos otros. Después la democracia, porque se seguía votando, pero con una persona en realidad que no podía ser elegida, que era Perón, o con un partido que no podía tener sus candidatos, que era el peronismo. Bueno, eso después desencadenó una tragedia de una magnitud enorme. Así que también hay que tener alertas tempranas y hay que saber qué es lo que está pasando y para qué, porque nada de esto es ni gratis, ni inocente, ni casual. Así que a mí me parece que este es un 24 que aparece en los 40 años de democracia, que aparece con una proscripción de Cristina, ya firmada, ya hay condena, y que después nos dicen, con tecnicismos y con cuestiones, digamos, prácticamente de asesoramiento jurídico, no, pero en realidad todavía se puede apelar, como si eso le restara alguna gravedad a lo que ya han hecho. No seamos tontos, no seamos ingenuos,
Hay una condena firmada y es una condena que le prohíbe a la dirigente del campo popular con más representatividad ejercer cargos públicos, presentarse a elecciones. Así que es de una gravedad enorme y lo sería aún si no tuviéramos la posibilidad de hacer un ejercicio de memoria y ver cuándo hicieron lo mismo y para qué lo hicieron y cómo terminó también. Alguno me dice, ¿esto es una amenaza? No, es un llamado de atención, porque los que están aventurándose, los que están siendo absolutamente irresponsables, son los que jugaban al fútbol con Macri o jugaban al pádel con Macri. Los ideólogos de estos en los medios de comunicación, esos jueces de la Corte Suprema que acompañaron en Lofer, que algunos de ellos se reunían y lo felicitaban y trataban de imprimirle algo de prestigio o algo de reconocimiento a jueces como Moro, que hacían lo mismo acá cerquita en Brasil. ¿Y qué pasó? Bueno, Lula terminó presidente, así que hicieron todo eso. Terminó presidente, pero tampoco... Pero en el medio, hasta que terminó presidente, se pagó con vidas, se pagó con derechos, se pagó con menos educación, se pagó con menos salud para el pueblo de Brasil. Así que aún habiendo tenido por ahora, porque también está abierta esta historia, una trayectoria de este tipo, no hay que olvidar que hacen daño con cada una de esas decisiones. Hoy nos dicen, bueno, los escucho, pero fíjense que el peronismo tiene que hoy estructurar una estrategia electoral con la dirigente más representativa proscripta. Y es también tremendamente injusto y es profundamente antidemocrático. Así que me parece que es un 24 donde tenemos que reflexionar sobre estas cosas porque es actualizar las mismas luchas.